Oiga lo que dice la palabra de nuestro Dios. Eclesiastés capítulo 8 versículo 14. Dice la escritura de la siguiente manera: en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hiciesen obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hiciesen obras de justos. Digo que esto también es vanidad. En nuestro tema que hemos estado mirando, hemos estado analizando lo que es la apariencia, por así decirlo, de lo que muchas veces humanamente pudiera catalogarse como justicia, como personas justas delante de Dios. Y también por el otro lado, personas que pudieran catalogarse como personas malas o personas impías. Y que no siempre la apariencia de lo que miramos externamente o humanamente coincide con la realidad de lo que Dios nos dice en su palabra. No siempre la apariencia coincide con lo que es la realidad verdadera. En ocasiones sí, pero en otras ocasiones no. Y por eso debemos de entender cuáles son los fundamentos reales de la palabra de Dios. ¿Por qué razón digo esto? Porque humanamente, ¿verdad?, uno puede mirar a una persona o a personas que tienen buenos principios morales, que tienen buena ética, que son personas respetuosas, que humanamente uno puede decir: esta es una buena persona. Y realmente lo es en un sentido humano. Son personas respetuosas, son personas amables, son personas honradas, son personas que tratan de hacer las cosas correctamente. Eso es algo bonito, es algo bueno, y gloria a Dios porque hay esa clase de personas. Pero aunque encontremos a una persona de lo más recto en esta tierra, en nuestra sociedad, la palabra de Dios nos enseña que por muy buena que sea tal persona, delante de Dios es catalogada como una persona impía. ¿Por qué una persona impía? O sea, una persona pecadora es lo que significa la palabra impía. Una persona pecadora. ¿Por qué es catalogada aquella persona o tal persona como una persona pecadora? Porque si aquella persona, por buena que sea, por buenos principios morales que tenga, por respetuosa que sea en la sociedad, etcétera, etcétera, si esa persona no tiene a Cristo en su corazón, si no ha nacido de nuevo, si no ha sido redimida por la sangre de Jesús, no importa lo bueno que sea la persona, dice la palabra que nuestras mejores justicias son como trapos sucios de inmundicia delante del Señor. No es lo que nos va a justificar delante de Dios, y seguimos siendo marcados como pecadores delante de Dios, a pesar de esas grandes cualidades que podemos tener como seres humanos. Por otro lado, podemos tener a una persona que aparentemente ha sido una persona malvada, aún hasta un criminal, ha estado en la cárcel, ha sido un alcohólico, ha sido un drogadicto, ha sido de lo peor aquella persona, y por la sociedad es marcado, se le es puesta una etiqueta de lo peor, de simplemente aún la ley, el récord que tiene es algo negativo, es algo desagradable. Mas cuando esa persona viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados y es lavado por la sangre del Cordero de Dios, delante de Dios esa persona es catalogada como una persona justa a los ojos de Dios, redimida y lavada por la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Ahí marcamos una diferencia grandísima. Mientras que los hombres pueden seguir mirando a esta persona como una persona posiblemente mala o negativa por su trayectoria, por su pasado, pero cuando Cristo le ha perdonado y le ha redimido, Cristo lo mira como un justo delante de Dios, delante de su presencia, y lo mira redimido, cambiado, transformado, porque ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús. Mientras que la otra persona
persona que puede ser aparentemente buena y que puede ser aparentemente tener un récord, un estilo de vida mucho más bueno, mucho más favorable, pero no ha sido lavado con la sangre de Jesús, sigue todavía siendo catalogada por Dios como una persona pecadora, aunque delante de los hombres sea una muy buena persona, una persona ejemplar. Un ejemplo bíblico de esto es Nicodemo. Nicodemo, dice la Biblia, que era un fariseo, un principal entre los judíos, un hombre que resaltaba en la sociedad, un buen hombre, un hombre con una buena religión, una fuerte religión, y aún así dice la palabra que también era un admirador de Cristo, creía en que Cristo venía de Dios, porque entendía que nadie podía hacer lo que Cristo hacía si Dios no estaba con él. Pero Cristo le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo, de nada te sirve tener la mejor religión, de nada te sirve ser un principal entre los judíos, de nada te sirve ser mi admirador si no eres lavado por la sangre de Jesús y a través de ello nacer de nuevo. Entonces no podrás entrar al reino de Dios, no serás llamado justo delante de Dios. Los justos delante de Dios primeramente son los que hemos sido redimidos del pecado por la sangre preciosa del Cordero de Dios, y eso es lo que nos cataloga como justos delante de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando la palabra nos dice: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hiciesen obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hiciesen obras de justos, digo que esto también es vanidad. Vamos a mirarlo un poquito más ampliamente. Mirábamos en el tema pasado el ejemplo del fariseo y el publicano, que es precisamente un ejemplo de lo que este pasaje nos está diciendo. El fariseo y el publicano, la palabra nos dice que el fariseo entró al templo diciendo: gracias Dios, porque yo no soy como aquellos hombres, como los hombres pecadores, borracho, adúltero, pecador. Yo no soy como ellos. Yo soy un hombre bueno, yo ayuno 2 veces por semana, yo oro, yo doy mis diezmos, yo hago esto, yo hago lo otro. Y él comenzó a jactarse de esa manera. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos les dijo esta parábola, y les habla del fariseo y del publicano que estaba allá y no se sentía ni digno de alzar los ojos al cielo, y decía: ten misericordia, sé propicio de mí que soy pecador, humillándose delante del Señor. Y dice la palabra: de cierto les digo que fue el publicano el que descendió a casa, el que salió de aquel lugar justificado por el Señor, y fue el fariseo el que salió mal delante de Dios. O sea, el que parecía el bueno y el justo, en este caso el fariseo, fue el que fue rechazado prácticamente por Dios, y el que parecía lo peor, el publicano, el pecador, aquel que parecía lo peor, fue el que fue justificado por Cristo Jesús, porque aquel que se humilla será enaltecido, y el que se humillare, el que se enalteciere será humillado. Aleluya. Esta es la manera como Dios trabaja. Estos son los principios del reino de Dios y debemos de entenderlos y asimilarlos. Ahora vamos a mirar algunos aspectos más de la aplicación a este pasaje. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hiciesen obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hiciesen obras de justos. Digo que esto también es vanidad. O sea, hay personas justas, en este caso hablemos de un redimido, de un creyente, de un cristiano, a quienes sucede como si hiciesen obras de impíos. Veamos algunos ejemplos de esto para entender y no confundirnos en cuestión de lo que es la salvación. El primer ejemplo lo encontramos en Job capítulo 1. Un personaje bien conocido por la mayoría. Vamos a Job capítulo 1, versículo 12 al 22. Mantenga esto en mente, que hay justos a quienes sucede como si hiciesen obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hiciesen obras de justos. ¿Qué quiere decir esto? Veamos lo que nos dice Job capítulo 1, versículo 12 en adelante. Y dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Señor.
Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, cual cayó sobre los jóvenes. Y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué gran ejemplo el que tenemos delante de nosotros. El pasaje que leímos en Eclesiastés dice que hay justos a quienes sucede como si hiciesen obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hiciesen obras de justos. Entonces, ¿de qué nos está hablando? La otra aplicación de este pasaje es el entender el suceso y el acontecimiento que en ocasiones le acontece precisamente a un justo. Delante de nosotros tenemos a uno de los hombres más justos que ha pisado esta tierra, un hombre muy agradable a Dios, un hombre muy recto llamado Job. Dice la palabra que este hombre amaba a Dios, servía a Dios, era un hombre dedicado a Dios, apartado del mal, un hombre recto, temeroso de Dios, un hombre que honraba y agradaba a Dios. Sin embargo, sin él saber nada de lo que estaba aconteciendo, había un dilema entre Satanás y el Señor. Nuestro Dios dice que Satanás estaba presentándose delante del Señor y el Señor le dijo: has considerado, has mirado a mi siervo Job, porque le dice: ¿de dónde vienes, Satanás? Pues de rondear la tierra y de andar por ella. Y ahí, cuando has andado por la tierra, ¿no has mirado un resplandor de luz muy hermoso en un siervo mío llamado Job? ¿No has considerado a mi siervo Job, que es un siervo grande mío, que es temeroso de Dios y apartado del mal? Y le comienza a decir Satanás: sí, pues cómo no, si mira cómo lo tienes, mira cómo lo consientes, mira todo lo que le das, mira cómo lo cuidas, no puede tocar uno ni siquiera un cabello de su cabeza porque lo tienes tan protegido, así que no te va a servir. Y comienza aquel dilema entre Dios y Satanás, y le dice el Señor: ¿sabes qué? Él no me sirve por lo que le doy. ¿Sabes? Si quieres, haz lo que quieras con él, está su vida en tus manos, solo no toques su alma, solo no toques su alma. Pero quítale lo que tiene y verás que él aún me amará. Porque le dice Satanás: verás que si le quitas lo que tienes, te maldecirá, a ver si no te maldice y te niegue en tu propia cara. Pero dice la palabra que el Señor le dijo: hazlo, quítale lo que tiene, pero no toques su alma. Y dice la palabra que vino Satanás, y acabamos de leer todo lo que le comienza a hacer, lo que le quita: sus bienes, su ganado, sus ovejas, sus camellos, sus asnas, todo lo que tenía se lo quitó, pero lo de más valor, los camellos, las asnas, las ovejas, como quiera, era algo más superficial. Pero al quitarle sus hijos,
todos sus hijos al mismo tiempo. Dice que un gran viento sopló y derrumbó la casa donde estaban reunidos, y ahí murieron todos. Y no solamente sus hijos, sino su salud. Después viene a quitarle su salud y viene a caer una sarna sobre de él, terrible, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Era algo tremendo lo que estaba pasando. Y la pregunta, el dilema en el proceso que pasaba Job era: ¿por qué? ¿Por qué a un hombre bueno le pasa algo malo? ¿Por qué a gente buena le suceden cosas malas? ¿Por qué le tenía que pasar esto a Job si era un hombre recto, un hombre bueno, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal? Y ahí es donde entra la confusión de muchas personas. Los amigos de Job creían que algo malo había hecho. Le decían: posiblemente hiciste algo tuviste que haber hecho para que viniera sobre ti tal desgracia. Dios es un Dios justo, y si te vino esto es seguramente porque algo malo hiciste. Pero Job no había hecho nada malo. No entendían lo que estaba pasando en el terreno espiritual, que era Satanás queriendo quitarle todo para poner a prueba su fe y ver si verdaderamente amaría a Dios con cosas o sin cosas, con salud o sin salud, con bienes o sin bienes, a ver si alabaría a Dios en las buenas y en las malas. Y este siervo, cuando lo perdió todo, cuando se miró en la desgracia, por así decirlo, siendo apuntado y acusado como pecador, todos pensaban que algo había hecho para que le viniera tal desgracia. Hermanos, aunque Job no había hecho nada malo, le vino esta desgracia, le vino esta situación. En el caso de Job era una prueba lo que estaba pasando, era una prueba que Dios estaba permitiendo, pero esta prueba no era para mal. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, a los que conforme a su propósito son llamados de parte del Señor. Aleluya. Entonces, humanamente, Job parecía como si fuese un impío. O sea, lo que le estaba aconteciendo, cualquiera se lo atribuía a que quizás eran los resultados de una impiedad, era el fruto de alguna maldad que había hecho. Si algo malo te sucede es por algo malo que has hecho, pero no es así con los hijos de Dios. Debemos de entender que muchas veces a los hijos de Dios nos pueden llegar cosas malas, nos pueden pasar cosas negativas, pueden llegarnos enfermedades, pueden llegarnos tragedias, pueden llegarnos problemas, pero no necesariamente es porque has hecho algo malo, porque está en pecado la persona. Y ya cuando es una realidad que está en pecado la persona o haciendo algo malo, Dios mismo se encarga de tratar con la persona y de enseñarle la condición en la que se encuentra y las consecuencias por las que viene aquello negativo sobre su vida. Pero en este caso no era algo negativo por consecuencias de un pecado, era simplemente una prueba de parte de Dios para avergonzar al enemigo y para exaltar el nombre del Rey de los cielos, haciéndole ver al enemigo que con cosas o sin cosas hay hombres que han determinado servirle a Dios, que aun cuando lo pierden todo, la fe no la perdió este hombre de Dios, y él siguió firme sirviendo al Señor. Entonces, aunque fuese apuntado y señalado como impío o pecador, pensando que por eso estaba pasando lo que estaba pasando, nada de eso era así. Era para la gloria de Dios, era una prueba, era una prueba que estaba pasando y solamente estaba siendo refinado como el oro. Y termina él, al pasar esa prueba, termina diciendo: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Creía que te conocía, pero hoy verdaderamente te conozco, sé quién eres, te conozco más de cerca, confío en ti a ciegas después de haber pasado lo que he pasado. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que cuando somos justos, cuando una persona ha sido justificada por el Señor, no tengamos ese falso concepto de que a los hijos de Dios o a las personas que han sido redimidas por el Señor, que todo tiene que ser bueno en nuestras vidas.
O sea que todo tiene que ser agradable, que nada malo nos puede suceder, porque somos hijos de Dios, porque estamos en el camino de Dios, porque hemos sido lavados por la sangre de Jesús. No pensemos que por eso no vamos a pasar o no estamos expuestos a pasar ninguna lucha, ninguna dificultad, ninguna tragedia, ningún problema, ninguna enfermedad. Hermanos, muchas veces a los hijos de Dios nos pueden acontecer aún más cosas negativas que aún al impío que anda en el mundo haciendo la maldad y viviendo una vida desordenada. Y en veces esa es la pregunta: Dios mío, ¿por qué? Mírame, yo que busco honrarte, yo que busco portarme bien, yo que busco agradarte y oro, Señor, y ayuno y busco obedecerte, y mira lo que me viene, mira lo que estoy pasando, y mira a mi vecino allá, Señor, un borracho, drogadicto, maldiciente y con tanta maldad, y mira nomás, saludable, tranquilo, parece que todo le va bien, buen trabajo, buena entrada económica, todo muy bonito, y a mí que soy tu hijo parece que me va más mal que a él. Esa es la falsa apariencia de lo que aparentemente dice Eclesiastés cuando dice: hay justos a quienes sucede como si hiciesen obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hiciesen obras de justos. O sea, pareciera que aquel impío se haya portado muy bien para que le vaya bien, para ser bendecido de la manera que está siendo bendecido, para recibir tanta bendición de parte de Dios, ¿verdad? Pero no es así delante de Dios. Las apariencias engañan. Aquel impío puede estar aparentemente con riquezas, aparentemente con salud y con muchos beneficios humanos, y acá este justo, este cristiano, este hijo de Dios puede estar batallando con problemas, con luchas, con enfermedades y con necesidades a derecha y a izquierda, y parece que está peor este que aquel. Pero la diferencia es que el hijo de Dios tiene algo que aquel nunca tendrá. Tiene la salvación de su alma, tiene el perdón de sus pecados, tiene la paz de Cristo en su corazón, tiene el gozo del Señor, tiene lo que el mundo no le puede dar, tiene lo que no se puede comprar con oro, con plata, con dólares. Tiene lo incorruptible, tiene lo eterno, tiene la seguridad eterna en su alma, la salvación de su alma. Entonces, ¿le está aconteciendo algo negativo? Sí. ¿Está pasando algo desagradable? Sí. Pero eso es en lo humano. Pero en lo espiritual tiene relación con Dios, tiene comunión con Dios, dobla sus rodillas y habla con Dios, y Dios escucha. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de sus aflicciones. Aleluya. Allí está el Señor. Muchas son las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas lo librará el Señor. Pasaremos por un momento negativo, pasaremos por etapas o procesos desagradables, pero viene la bendición. Dice la palabra que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero un día volverá con regocijo, cargando gavillas de bendición para la gloria y la honra del Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a avanzar un poquito porque quiero cubrir lo más que pueda, llevándole a diferentes pasajes para entender un poquito más los conceptos bíblicos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 al 29. Veamos lo que nos dice acá la palabra. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué hermoso. Entonces, primero miramos la vida del justo Job, que su sufrimiento de alguna manera pareciera como que fuera de un impío, pero refleja las injusticias que pasamos en la vida, a lo que estamos expuestos, aun aquellos que hemos sido redimidos y lavados por la sangre de Jesús. Repito, no porque seamos hijos de Dios redimidos, no por eso significa que todo va a ser color de rosa en la vida. Estamos expuestos a injusticias, a vituperios, estamos expuestos a enfermedades, estamos expuestos a tragedias, estamos expuestos a tantas cosas
como personas, como seres humanos que vivimos en esta tierra, pero todo lo que nos puede llegar es algo solamente externo, es algo superficial y pasajero. Pero lo eterno, lo interno, lo de adentro, que es eterno, que es real, eso es lo verdadero, eso es lo que el enemigo no puede tocar, eso es lo que los problemas no pueden deshacer. Ese es el fundamento del cristiano, lo que poseemos acá dentro en nuestro corazón. Ahora, el segundo ejemplo que miramos es ahora lo que nos dice Pablo aquí a los Corintios, y nos muestra la condición en apariencia del pueblo de Dios. ¿Qué dice el Señor? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ¿qué es lo que escogió Dios? Dice, no somos lo mejor de la sociedad, no somos la crema y la nata de la sociedad donde vivimos. No lo somos. En su mayoría, dice el apóstol, somos lo vil y menospreciable, somos el desecho de este mundo, somos la escoria de este mundo, somos, dice, simplemente lo que el mundo en su mayoría desechó, rechazó. El Señor lo toma y el Señor lo limpia y el Señor lo lava y el Señor lo redime y lo transforma, y ahora lo vuelve a poner en el mundo para exhibirlo como trofeos del Dios de los cielos, que Él ganó con su propia sangre, redimiéndonos, lavándonos, cambiándonos y transformándonos en la cruz del Calvario al morir por nosotros. Aleluya. Entonces, la apariencia del pueblo de Dios, dice el apóstol Pablo, no es la mejor muchas veces, aun cuando se mira el pasado oscuro de aquella persona, el pasado negativo de aquella persona, que dicen ahí va el que era un borracho, o el que era esto, o el que era lo otro. Pero dice el apóstol Pablo a los Corintios, esto erais muchos de vosotros, eran borrachos, eran adúlteros, eran fornicarios, eran mentirosos, eran idólatras, eran tantas cosas, dice, y esto erais muchos de vosotros, mas ya habéis sido lavados y redimidos por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Ahora somos nuevas criaturas para la gloria y la honra de nuestro Dios. Entonces, ya no es la apariencia, la etiqueta que teníamos, aunque el mundo muchas veces quiera seguir poniéndola, o quiera seguir señalando, o quiera decir, este solo cambió de religión, pero es el mismo. Esta es la misma mujer. Aparentemente se mira igual, pero ya no es igual. Cristo cambió su corazón y ahora es una nueva criatura que ama a Dios, que alaba a Dios, que sirve a Dios con todo su corazón. Él es el que hizo la obra que nadie más podía haber hecho. Entonces, las apariencias no son siempre la realidad. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, de tristeza, de diestra a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriquecidos, a muchos como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Qué hermosa la palabra. Esta es la condición del pueblo de Dios. Esta es la condición que en la apariencia humana muchas veces no vamos a presentar, o no vamos a mirarnos como que
como que por cuanto somos creyentes y justos, entonces todo va a ser hermoso, color de rosa, todo va a ser fácil y bonito en nuestra vida, sino que el apóstol dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Dice: en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. O sea, esto es en lo que nos recomendamos, dice el apóstol, en mucha paciencia. ¿Por qué necesitamos la paciencia? Por tantas cosas que pasamos, porque esperamos en Dios, porque no miramos que en ocasiones sucedan muchas cosas que esperamos y que pedimos a Dios, pero tenemos paciencia, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Todo esto lo pasamos o estamos expuestos como hijos de Dios, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Todo esto es parte de a lo que estamos expuestos como cristianos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Oiga lo que dice enseguida: como engañadores pero veraces, como engañadores pero verdaderos. ¿Qué significa eso? Como engañadores. Algunos nos van a catalogar precisamente como eso, como engañadores. Allá andan los hermanos separados, dicen, ¿verdad? Y muchas veces lo van a catalogar como engañador, pero como verdaderos, porque predicamos la palabra de verdad, el evangelio verdadero, el evangelio real. Para la religión podemos parecer engañadores, pero delante del Señor somos verdaderos hijos de Dios y enseñamos lo que Dios enseña en su palabra. Entonces vamos como engañadores pero veraces. Y luego dice: como desconocidos pero bien conocidos. O sea, muchas veces por el mundo no vamos a ser reconocidos, no vamos a ser aceptados, no vamos a ser admirados, porque rechazamos lo que este mundo abraza, porque hablamos en contra del pecado, de la depravación, de la corrupción que este mundo practica y que este mundo abraza y enaltece cada día más y más. Hablamos en contra de lo que Dios reprueba y de lo que no le agrada, y terminamos siendo marginados, como desconocidos pero bien conocidos por el Dios de los cielos, como moribundos, en ocasiones batallando con la salud y con tantas otras áreas, mas he aquí que vivimos porque tenemos la vida de Cristo en nosotros, como castigados en pruebas y en luchas, mas no muertos, como entristecidos, porque los problemas y necesidades no dejan de entristecer humanamente, mas siempre gozosos. ¿Cómo puedo estar entristecido y siempre gozoso? Estoy entristecido en mi carne, pero en mi espíritu estoy siempre gozoso para la gloria del Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, es lo que me sostiene, es lo que me mantiene, es lo que me anima a seguir adelante. Dice el apóstol: como pobres, mas enriqueciendo a muchos. O sea, físicamente, económicamente podemos ser pobres, pero dice: vamos enriqueciendo a muchos. No los enriquecemos con dinero, los enriquecemos con algo mejor que dinero, con la riqueza más grande, que es la salvación del alma del hombre. La palabra de Dios, la predicación del evangelio enriquece el corazón y la vida de una persona. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No podemos tener nada en este mundo y un día vamos a partir de este mundo, pero dice el Señor: mas poseyéndolo todo. ¿Cuál es el todo que poseemos? Poseemos todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Poseemos todo lo que le pertenece a Cristo, porque dice la palabra que somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Cristo es el heredero de todos los bienes del Padre, de todo lo hermoso que Dios ha hecho, creado todo, toda bendición, toda promesa, toda grandeza, toda bendición de lo alto. Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, no permitamos que las apariencias humanas, que la condición humana en la que nos encontramos,
Que si te encuentras enfermo, llegues a pensar: quizás Dios no me oye, quizás Dios no me ama, porque mira cómo estoy batallando con mi salud. Si me encuentro en una condición económica con mucha necesidad, como pobres, sin tener en veces ni para pagar la renta, batallando en ocasiones en diferentes áreas y de diferentes maneras. No pensar que porque tenemos limitaciones físicas, limitaciones humanas, limitaciones terrenales, que eso quiere decir que quizás Dios no nos ama, que quizás no somos aceptos delante de Dios, no somos bendecidos por Dios porque tenemos todas esas necesidades. Aquí hace claro el apóstol y dice: podemos tener este montón de necesidades y puede ser que vaya como entristecido pero siempre gozoso, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo para la gloria y la honra del Señor. Debemos de saber quiénes somos en Cristo y lo que define nuestra salvación. Lo que define nuestra salvación no es la condición humana en la que nos encontremos, porque todos estamos expuestos en un momento a otro de encontrarnos en una condición humana de sufrimiento, de dolor, de necesidad, de problemas, de azotes, de cárceles, de tumultos, de diferentes situaciones que podemos pasar. Todos podemos encontrarnos en una condición humana necesitada, y no debemos de permitir que eso nos defina. Por eso el apóstol Pablo dice: somos como engañadores mas siempre veraces, como desconocidos pero bien conocidos por Dios, como moribundos mas he aquí que vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. No tengo nada económicamente, pero soy el dueño de todo. De todo, lo poseo todo porque creo en Cristo y soy heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Y nada de lo que puedo pasar humanamente debe de desvirtuar lo que yo tengo y lo que yo soy en lo espiritual. Si comprendemos, mis hermanos, allí es donde debemos de tener la seguridad en lo eterno, en lo espiritual, en nuestra alma, a pesar de las circunstancias humanas que podemos pasar, que podemos atravesar. Veamos qué dice la palabra. Oiga lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? Veamos lo que nos enseña en este pasaje. Aquí seguimos mirando los dos aspectos de aquel hombre, como nos decía Eclesiastés, cuando nos dice: hay justos a quienes sucede como si hiciesen obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hiciesen obras de justos. O sea, que no siempre lo que aparenta ser es de esa manera. No siempre lo que aparenta ser es de esa manera. En este caso, el ejemplo que nos pone es de un padre de familia que tiene 2 hijos. Y el padre de familia se acerca al primer hijo y le dice: Hijo, quiero que vayas a trabajar en mi viña. Quiero que vayas a hacer esto y esto y esto en mi viña. Y aquel hijo se rebela y dice: No quiero, yo no voy a ir, yo no quiero ir. Y se fue para otro lado, aparentemente rebelándose y no queriendo ir a hacer lo que el padre le pidió. Pero dice la palabra, pero meditando, recapacitó y dijo: ¿cómo no voy a ir?
Mi padre es tan bueno conmigo, ¿cómo no lo voy a obedecer? Y se arrepintió y cambió y fue a trabajar y hacer lo que el padre quería que hiciera en la viña. Pero dice que también se acercó al otro y le dijo de la misma manera: ve a trabajar a mi viña, hijo mío. Y el otro le dijo: claro que sí, papá, yo iré, yo voy a tu viña a trabajar. Y dice la palabra que al final de cuentas no fue. Y pregunta el Señor: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos realmente tenía el agrado de Dios? ¿Cuál de los dos estaba dando un fruto de justicia delante de Dios? En este caso miramos a un hijo que tiene la apariencia de justo y de obediente, y miramos que cuando su padre le dice: hijo, quiero que vayas a tal lugar, a la viña, a trabajar, a hacer esto y lo otro, aquel hijo dice: con mucho gusto iré, papá, y se dispone aparentemente a ir, pero nunca va, nunca lo hace. Y miramos por el otro lado el otro hijo, que él se revela aparentemente y dice: yo no voy a ir, pero después recapacita, se arrepiente y dice: claro que voy a ir, y termina yendo. Entonces, ¿qué significa esto? Esta parábola, esta enseñanza nos habla de lo que decimos a diferencia de lo que hacemos. Lo que decimos a diferencia de lo que hacemos. Es decir, el hijo que aparentemente tenía la apariencia de justo, de obediente, es el hijo que dijo: yo voy a ir, papá, yo voy a ir a hacer lo que tú me pides, yo voy a ir y voy a hacer la encomienda que me pides. Pero nunca fue. Hermanos, debemos de tener el cuidado de no convertirnos en esta clase de hijos, de no convertirnos en la clase de personas que hablamos de Dios y decimos las cosas correctas y decimos lo que le agrada a Dios y cantamos de lo que le agrada a Dios, y podemos aún orar diciendo las palabras correctas a Dios: Señor, eres bueno, eres grande, te bendigo, te alabo, pero no hacemos lo correcto. Entonces, ¿de qué nos sirve decir todo lo correcto? ¿De qué nos sirve decirle sí a papá? Amén, aleluya, Señor, sí, así es, gloria a Dios, así dice tu palabra. Sí, la palabra de Dios dice aquí y dice allá. Cantamos, alabamos, predicamos, oramos y hablamos de la palabra, reconociendo y declarando lo que Dios ha dicho, y decimos amén, hermanos, sí, así es. Pero la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Hacemos la voluntad de Dios o solo decimos amén a la voluntad de Dios? ¿O solo decimos sí, es cierto, así es verdad, Dios dice esto, Dios dice el otro, pero no hacemos lo que Dios dice? Entonces, escuchar la palabra de Dios y decir amén a la palabra de Dios, pero no hacer lo que la palabra de Dios dice, nos deja en un dilema y en un problema muy serio delante de Dios. Humanamente, cuando nosotros decimos sí, amén, gloria a Dios, aleluya, y todo lo correcto como este hijo, aparentamos ser los que amamos a Dios, aparentamos ser los espirituales, aparentamos ser los justos, aparentamos ser las personas correctas. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que hacemos? Nuestras acciones, ¿qué dicen? Nuestro caminar, ¿qué dice? Si mis palabras dicen una cosa y me dan una apariencia de justo, de obediente, porque estoy diciendo amén, así es, sí, Señor, eso debe de ser, eso dice tu palabra. Pero en ocasiones vivimos como este hijo, no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, solo decimos que sí, pero no hacemos la voluntad de nuestro Padre. Y el otro hijo, ¿a quién representa? ¿Sabe? El hijo que dijo que sí iba a ir a la viña, ¿sabe a quién típicamente representa? Representa típicamente al hombre religioso. El hombre religioso, la tendencia es decir sí a Dios en todo lo bueno. Decir sí, Padre, claro que sí. Te vamos a honrar, te vamos a amar, te vamos a obedecer, te vamos a servir, vamos a hacer todo lo que tú dices, Señor. Esa es la tendencia del hombre religioso.
Mientras que el hombre que dice, no, yo no voy, esa tendencia la refleja típicamente el hombre pecador. El hombre pecador. El hombre que anda en el mundo, como dice acá la palabra, las rameras, los publicanos, las prostitutas, el hombre de la calle que no sirve a Dios. Y que usted le dice, oyes, mira, no quieres hacer lo que Dios manda. No, yo no quiero hacer eso. Yo déjame vivir mi vida a mi manera. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a vivir como yo quiera. No me hables de tu Biblia, ni quiero saber de tu Dios, ni quiero hacer la voluntad de tu Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a vivir a mi manera. Pero cuando Dios trata con una de esas personas y esa persona abre su corazón a Dios, surge un arrepentimiento, surge una obra de Dios en ese corazón, y aquella persona que muchas veces era pecador, perverso, malvado, pero cuando escucha la palabra de Dios y abre su corazón a Dios, Cristo limpia, lava, redime ese corazón, y esa persona es una de las personas más entregadas a Dios, que le sirve a Dios, que hace la voluntad de Dios, que vive verdaderamente para Dios. Es la persona que Dios transforma. Pero el problema y el peligro y la amenaza más grande es el convertirnos en personas religiosas. Que aprendamos a decir sí a lo correcto, que aprendamos a decir amén a todo lo bueno, pero nos olvidemos de hacer lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Sabemos decir sí, amén, yo voy, yo lo hago, eso es lo correcto, eso es lo bueno. Pero hay diferencia, hay una gran distancia entre el decir lo correcto a hacer lo correcto. No somos llamados solamente a decir lo correcto, sino a hacer lo correcto. Dice el Señor, ¿quién hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo lo correcto o el que hizo lo correcto? Este hijo dijo lo incorrecto. Yo no voy a ir, yo no quiero ir, pero terminó haciendo lo correcto, terminó yendo a la viña del Padre. Este hijo dijo lo correcto, yo sí voy a ir, yo sí te amo, yo sí te serviré, yo sí te obedeceré, pero terminó no haciendo nada. El punto es, no tengamos la apariencia de hacer, o mejor dicho, de decir lo correcto solamente, sino vayamos a la práctica de hacer lo correcto delante de la presencia de Dios, para hacer verdaderamente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, en estos dos hijos, cualquiera que mirara al hijo, ¿verdad?, que dijo yo no voy, diría ese es el impío. Y cualquiera que mirara al hijo que dijo claro que sí, papá, yo iré, dijera este es el justo. Pero realmente en el corazón se cruzaron los papeles, y el que dijo lo correcto quedó descartado delante de Dios, porque no hizo la voluntad de su padre. Dijo pero no hizo. Y el que dijo lo incorrecto pero hizo lo correcto fue el que agradó a Dios y fue justificado, fue agradable delante de su Dios. Entonces, por eso nosotros debemos de tener el cuidado de no acostumbrarnos y no quedarnos solamente aprendiendo lo correcto, hablando lo correcto, diciendo lo correcto, orando lo correcto, cantando lo correcto, predicando lo correcto, sino necesitamos pasar de eso y también hacer lo correcto. No solamente quedarnos diciendo lo correcto, sino pasar de decir lo correcto a hacer lo correcto, y de esa manera el nombre de Dios sea glorificado sobre nuestra vida de una manera especial. Bendito el nombre del Señor. Vayamos a la palabra y veamos lo que nos muestra la Escritura. Veamos un ejemplo más en esta hermosa oportunidad. Bueno, vamos antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6 al 9. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6 al 9. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Y si condeno por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,
reduciéndolas a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumando por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar y de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Este pasaje nos habla de la vida de Lot y lo declara, lo cataloga como el justo Lot. Dice que si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Está hablando de este hombre llamado Lot en Sodoma y Gomorra, cómo Dios lo libró, lo guardó, lo sacó, pero me llama la atención que habla de el justo Lot. El justo Lot que vivía en Sodoma y Gomorra, ciudades impías, pecadoras, y dice que este hombre fue librado por Dios. Dice que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice que este hombre oía los hechos inicuos de ellos, viendo y oyendo, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, cuando miramos al justo Lot, en este caso, en medio de una ciudad depravada, pecadora, está muy cercano ese panorama a lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Estamos cada día mirándonos más cerca de vivir como este hombre, como este justo Lot en Sodoma y Gomorra. Nosotros en las ciudades en que vivimos, ciudades como Los Ángeles, ciudades de las más grandes de este país y de las diferentes naciones, cada día es donde se mira más la perdición, la depravación, la maldad. Y mira uno a la derecha y hay maldad, y a la izquierda y hay maldad, y para donde quiera que camina hay maldad en lo que uno oye, en lo que uno ve con sus ojos, los hechos inicuos, dice, de ellos. Y este hombre dice que moraba entre ellos y afligía cada día su alma justa. Una alma justa se aflige cuando ve la perversión de este mundo, cuando ve la maldad que le rodea. El alma justa se duele al mirar la condición de este mundo, y cuando mira y oye todo lo que hablan y lo que dicen y lo que hacen, es algo de alguna manera gravoso, agobiante, cansado para la vida de un justo, de un hombre, de una mujer. Pero dice la palabra que el Señor sacó al justo Lot, lo libró de Sodoma y Gomorra, envió 2 ángeles para que lo sacaran. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así como Dios envió 2 ángeles para sacar a Lot y a su familia, la palabra dice que muy cerca, muy pronto, muy cerca está el día en que Dios enviará sus ángeles por los 4 ángulos de la tierra para sacar a los justos que ahora vivimos en las ciudades paganas llenas de pecado, de maldad en las que vivimos. Y es lo que debemos de estar esperando, entender mientras moramos en estas ciudades llenas de maldad, que muy pronto vamos a ser sacados como Lot, y que muy pronto va a caer el juicio de Dios sobre este mundo como cayó sobre Sodoma y Gomorra. Y lo que pasó sobre
Sodoma y Gomorra va a ser superficial a comparación de lo que caerá sobre este mundo entero. Caerá peste, caerá maldad, caerá tribulación, caerá juicios de Dios, la ira de Dios sobre este mundo. Nosotros debemos estar esperando ser sacados. No te acomodes a este mundo, no te mezcles con el pecado y la maldad. Espera del cielo la redención que muy pronto miraremos, porque dice la palabra que el Señor mismo vendrá con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, aleluya. Luego los que estemos en vida seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en los aires. Esa es la promesa de nuestro Dios. Entonces, no nos acomodemos a este mundo. No nos quedemos, no nos conformemos, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces debemos nosotros de ir cambiando nuestra forma de pensar, de despegarnos de este mundo y apegarnos al reino de Dios. Entender que no somos de esta tierra, que somos peregrinos, que somos extranjeros. Dijo el Señor: amados, mirad cuán amor os ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo ya no nos conoce, porque no lo conoció a Él tampoco. No te extrañes si no te conoce el mundo. No te extrañes si no eres aceptado por no ir con la corriente. Si eres de alguna manera rechazado porque eres distinto, no te angusties. Dale gloria, dale honra al Dios de los cielos, porque nuestra redención está cercana y la esperamos muy pronto para manifestarse de los cielos a nuestra vida, y entonces tendremos nuestra recompensa. Entonces estaremos en nuestro hogar celestial, porque Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Termino con esta escritura. Lucas capítulo 15, versículo 25. Lucas capítulo 15, versículo 25 al 32. Una parábola muy conocida, pero hoy vamos a mirar la otra cara de la moneda de esta parábola. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él le respondió, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí miramos ahora la historia del hermano del hijo pródigo. Miramos siempre y nos centramos en el hijo pródigo. Y el hijo pródigo sabemos que se rebeló contra su padre. Salió de la casa de su padre, se rebeló y dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde. Se fue a vivir perdidamente. Dice que anduvo con rameras y que anduvo en el pecado y anduvo haciendo lo malo, hasta que lo despilfarró todo, lo malgastó. Y cuando ya se lo acabó todo y estaba pasando hambre, no le quedó más de que irse a cuidar cerdos a una hacienda. Pero ni siquiera le daban de comer las algarrobas de los cerdos, sino que se estaba muriendo de hambre.
y tuvo que llegar a ese grado, como dice el dicho, tuvo que tocar fondo para valorar, para poder apreciar lo que tenía en la casa de su padre. Y volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el Dios y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Resulta que cuando llega a la casa y le dice eso al padre, el padre lo abraza y hace fiesta y dice: maten el becerro más gordo y vamos a hacer fiesta. Póngale el vestido nuevo, póngale mi anillo en su dedo, pongan calzado en sus pies y vamos a regocijarnos, porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta y era un regocijo aquello, era algo maravilloso, porque el hijo pródigo había regresado. Resulta que el hermano mayor, él no había sido como el hijo pródigo. Él tenía la apariencia de justo. Tenía la apariencia de justo. ¿Por qué digo la apariencia? Porque aquí se refleja y se revela lo que realmente había en su corazón. Dice que este hermano mayor, cuando viene del campo, él estaba trabajando, aparentemente estaba haciendo la voluntad de su padre, estaba haciendo lo correcto, pero llega del campo, llega a la casa, escucha música, escucha la fiesta y ni siquiera quiere entrar, sino que antes de entrar llama a un criado: ven para acá, oye, qué relajo es esto que se oye. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué es esta fiesta, esta celebración? ¿Qué no has oído? ¿No? ¿Qué pasó? Tu hermano menor que se fue, que despilfarró, que gastó todo, se fue y regresó. Y tu padre ha hecho fiesta y ha hecho matar el becerro gordo para celebrarlo. Más enojo le entró todavía. Estaba allá afuera, imagínese cómo estaba: mal encarado, verdad, enojado, frustrado, y cuestionando un montón de cosas, y no quería entrar. Y le avisaron al padre de familia: ya está tu otro hijo, está enojado y no quiere entrar. Y el padre sale y le dice: ¿qué pasa, hijo? Ven, entra, celebremos, tu hermano ha regresado, qué alegría, lo tenemos de regreso en casa. Y este hijo mayor, en vez de regocijarse, comienza a reclamar y a decirle al padre: Padre, yo he sido obediente, yo no despilfarré tus bienes como este hijo pródigo, yo no malgasté, yo no anduve con rameras como este tu hijo pequeño, yo no hice todas estas maldades que él hizo. Y yo siempre he buscado hacer tu voluntad y obedecerte, y ni siquiera un cordero me has dado para comer, y viene después de hacer lo que hizo y haces fiesta para él y mandas matar el becerro gordo y le das de lo mejor. ¿Por qué haces eso? No entiendo. Y el padre le trata de explicar: hijo, tú siempre estás conmigo y lo mío es tuyo. Tú eres mi heredero, pero tu hermano estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido encontrado. Y dice que le explicó la razón, pero la actitud del hermano mayor era negativa, era mala. Realmente no miramos realmente qué sucedió. En resumen, si entró, si aceptó o simplemente se quedó en su postura. Pero nos muestra la palabra, en este caso, la postura que refleja este hermano mayor es la misma postura, si usted la analiza, es la misma postura del fariseo que entró al templo diciendo: gracias, Señor, porque yo no soy como aquellos. Yo no soy un adúltero, ni un fornicario, ni un esto, ni un lo otro, ni un avaro, ni un ladrón, ni un borracho, ni un drogadicto. Yo ayuno, yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro. La misma postura del fariseo es la misma postura del hermano del hijo pródigo. Yo te soy fiel, yo te honro, yo hago lo que me pides, yo voy a tu viña a trabajar. Y mi hermano que va a despilfarrar todo y andar con rameras, y tú vienes a darle todo esto. No te entiendo, papá, no entiendo lo que haces. Este hijo pródigo, su corazón realmente no estaba
como el corazón de Dios, no sentía como el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón tierno, que dice la palabra que no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y que tenga vida. Aleluya. Ese es el anhelo de Dios. Y cuando hay un corazón arrepentido, el Señor hace fiesta. Aleluya. Como dicen por allí, tira la casa por la ventana, bendice, celebra en grande el Señor, manda matar el becerro gordo, viste con ropas nuevas, vuelve a restaurar la autoridad, trae bendición sobre la vida de la persona. Es algo maravilloso lo que Dios hace, ¿verdad? Pero ¿por qué si ese malagradecido, ese malvado, ese perverso, mira todas las maldades que ha hecho, pero viene arrepentido? Y como viene arrepentido, voy a hacer una fiesta para celebrar que es un nuevo hombre. Estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido hallado. Hagamos fiesta y celebremos. Aleluya. ¿Cuál es nuestro corazón? Tengamos cuidado, porque el corazón religioso es el corazón que se siente superior a los demás y que toma una postura semejante a la de este hermano pródigo, de este hermano del pródigo, que simple y sencillamente no puede mirar exaltación de alguien que considera inferior que él. No puede mirar exaltación de alguien más. Yo merezco más, yo he hecho más, yo he trabajado más, yo he servido más, yo me he portado mejor, yo soy más bueno, yo soy más justo, y mide de esa manera. Ese es un corazón religioso, arrogante, que tiene apariencia de justo, pero no tiene la justificación real de nuestro Salvador sobre su vida. La justificación real de Cristo sobre nuestra vida es el hacer fiesta cuando miramos que un pecador se arrepiente, que un hombre, que una mujer, pero que era esto, pero que hizo lo otro, pero que despilfarró los bienes del Señor, que hizo y deshizo, pero si hizo todo aquello y viene arrepentido, ahora el Señor lo recibe, lo redime, lo perdona, y nosotros debemos de hacer lo mismo con aquella persona. Muchas veces nosotros nos indignamos más que Dios y somos más justos que Dios. Nos creemos más justos que Dios. ¿O será usted más justa que Dios, más justo? ¿Verdad? ¿Quién va a ser más justo que Dios? Pero este hermano se creía más justo que el padre del hijo pródigo. O sea, ¿qué está haciendo mi padre? ¿Cómo es posible que esté haciendo esto y lo otro? Que esté celebrando cuando mi hermano lo que necesita es que lo aviente a la calle para que sufra las consecuencias y aprenda, ¿verdad? Entonces estaba creyéndose, portándose como si él fuera más justo, aunque el mismo padre. Hermanos, nosotros no somos más justos que Dios. Pensemos, preguntémonos lo que Dios acepta, cuando Dios perdona, cuando Dios redime, cuando Dios restaura. Y lo que Dios restaura y lo que Dios redime y cuando Dios perdona, no tomemos nosotros una actitud diferente de la de Dios. Si Dios perdona, ¿quién eres tú para no perdonar? Si Dios redime, ¿quién soy yo para tener indiferencia o seguir apuntando a una persona de alguna manera, rechazándola, despreciándola por algo que hizo, porque hizo una maldad, porque pecó, porque se portó mal, como el hijo pródigo? Repito, si mi Padre, que es el dueño, que es el que redime, que es el santo, que es el soberano, si Él redime, si Él perdona, si Él hace fiesta, ¿por qué yo no voy a hacer fiesta juntamente con mi Padre por aquella redención, aquella salvación, aquel perdón? Tengamos el corazón de papá, el corazón de nuestro Padre. Como Él lo tiene, tengámoslo nosotros. Y no tengamos el corazón del hermano mayor, porque el hermano mayor tenía un corazón indiferente. Y nosotros corremos ese riesgo, repito, cuando nos sentimos o creemos mejores o superiores que aquella persona, ¿verdad? Porque yo no he pecado como él, yo no he hecho lo que ella, yo no me he portado mal, yo he servido a Dios, yo he hecho aquí, yo he hecho allá. Es lo que el hermano estaba diciendo. Pero delante de Dios, lo que importaba era lo que Dios decía.
Dios miraba el corazón y Dios restauraba aquella alma, y Dios hacía fiesta, porque hay fiesta en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. Aleluya. Los ángeles de Dios celebran y hacen fiesta, y si en el cielo hay fiesta, ¿por qué no va a haber fiesta en la tierra? En la iglesia, en nosotros debemos de mirarlo de la misma manera. Acá me detengo porque el tiempo se nos ha ido. Vamos a ponernos de pie en esta hermosa y linda tarde y vamos a hablar con el Señor.